Dejó miles de dólares sobre la mesa y fingió quedarse dormido. Quería atraparla robando. Pero cuando abrió los ojos, lo que vio no fue a una ladrona satisfecha. Él quedó satisfecho y sin palabras ante lo que descubrió. El dinero estaba ahí, esparcido sobre la mesa de centro como una provocación silenciosa. Miles de dólares en billetes que brillaban bajo la luz del atardecer que entraba por los ventanales del penthouse. Alejandro Dumont mantenía los ojos cerrados, fingiendo un sueño profundo en el sofá, mientras cada uno de sus sentidos permanecía en alerta máxima. Escuchó los pasos suaves acercándose, pasos que conocía bien después de meses de observación. Era ella. Renata Molina, la mujer que limpiaba su hogar, la misma que su hermana Gabriela había señalado como sospechosa de pequeños robos en la mansión. No confíes en nadie que venga de donde ella viene, le había advertido Gabriela semanas atrás. La gente humilde siempre busca la oportunidad de tomar lo que no les pertenece. Y Alejandro, marcado por años de traiciones, por socios que lo habían estafado, por una esposa que se había fugado con su mejor amigo, llevándose parte de su fortuna, había decidido creerle. Había decidido poner a prueba a Renata de la manera más cruel posible. Los pasos se detuvieron. Alejandro controló su respiración, manteniendo el ritmo lento y profundo de alguien dormido. Podía sentir la presencia de Renata cerca. Podía percibir su aroma a limpio, ese olor a jabón simple que siempre la acompañaba. Entonces escuchó algo que no esperaba. Un sollozo, suave, contenido, como si quien llorara estuviera luchando con todas sus fuerzas para no hacer ruido. Alejandro sintió una punzada de curiosidad atravesar su cinismo. Abrió los ojos apenas una fracción, lo suficiente para ver sin ser detectado. Lo que vio le robó el aliento. Renata estaba arrodillada junto a la mesa, sus manos extendidas sobre el dinero, pero no lo estaba tomando. Lo estaba contando. Sus labios se movían en silencio mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y entonces, con un movimiento que Alejandro jamás olvidaría, ella apartó las manos del dinero como si quemara. «Es suficiente», la escuchó susurrar entre sollozos. «Esto sería suficiente para salvarlo. Pero no puedo hacerlo». Renata se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando con el peso de una angustia que Alejandro no comprendía. Después de un momento que pareció eterno, ella se puso de pie, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a ordenar los billetes en un montón prolijo. No tomó ni uno solo. En lugar de eso, buscó algo en su bolsillo y sacó un pequeño papel. Con manos temblorosas, escribió algo y lo colocó junto al dinero. Luego, sin mirar atrás, caminó hacia la cocina para continuar con sus labores. Alejandro esperó hasta que los pasos se alejaron completamente. Entonces se incorporó, el corazón latiéndole con una fuerza que no había sentido en años. Tomó el papel que Renata había dejado. Sus manos temblaron al leer las palabras escritas con letra temblorosa. «Señor Dumont, encontré este dinero en la mesa. Lo dejé exactamente como estaba. Que Dios lo bendiga. Renata». Alejandro se quedó inmóvil, mirando el papel. En todos sus años como empresario, había aprendido a detectar mentiras, a identificar a los oportunistas, a protegerse de quienes querían aprovecharse de su fortuna. Pero esto era algo que no había visto en mucho tiempo. Honestidad genuina. Pero las palabras que ella había susurrado seguían resonando en su mente. Suficiente para salvarlo. ¿Salvar a quién? ¿De qué? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, mirando el techo de su habitación, mientras las preguntas lo consumían. Había pasado semanas desconfiando de Renata, semanas planeando esta trampa, convencido de que ella era como todos los demás, y ella había demostrado ser exactamente lo contrario. Al día siguiente, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Llegó temprano a la oficina de su empresa, Constructora Dumont, pero no para trabajar. Le pidió a don Aurelio, el viejo mayordomo que había servido a su familia durante décadas, que investigara discretamente sobre Renata Molina. «¿Puedo preguntar por qué, señor?» Don Aurelio lo miró con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las palabras. «Porque creo que cometí un error», Alejandro admitió. «Un error grave». Lo que don Aurelio descubrió días después destrozó por completo la imagen que Alejandro tenía del mundo. Renata Molina era viuda. Su esposo había muerto en un accidente laboral años atrás,
dejándola sola con un hijo pequeño llamado Tomás. Vivían en un pequeño departamento en el barrio La Esperanza, una zona humilde en las afueras de la ciudad. Pero eso no era lo más devastador. Tomás estaba gravemente enfermo. Necesitaba una cirugía urgente en el Hospital Infantil Santa Clara, una operación que costaba exactamente la cantidad de dinero que Alejandro había dejado sobre la mesa como trampa. La señora Renata ha estado trabajando en 3 lugares diferentes para juntar el dinero, informó don Aurelio con voz grave. Aquí en una panadería por las mañanas y limpiando oficinas por las noches. Duerme apenas unas horas. Todo por su hijo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Y aún así no tomó el dinero?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. No, señor. La señora Renata prefiere morirse de cansancio antes que tomar algo que no le pertenece. Es lo que todos dicen de ella en el barrio. Que es la mujer más honrada que conocen. Alejandro se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde el piso más alto del edificio Dumont, podía ver toda la ciudad extendiéndose ante él. Durante años, había mirado este paisaje sintiéndose poderoso, invencible, superior. Ahora solo se sentía pequeño. Hay algo más, señor. Don Aurelio continuó con cautela. El tiempo se está acabando. El doctor que atiende a Tomás dijo que si no operan al niño pronto, las consecuencias podrían ser irreversibles. Alejandro cerró los ojos. El peso de su crueldad cayó sobre sus hombros con una fuerza aplastante. Había puesto dinero frente a una madre desesperada solo para probar que era una ladrona. Y ella, con el corazón destrozado, había elegido la integridad sobre la supervivencia de su propio hijo. «¿Qué clase de monstruo soy?», murmuró para sí mismo. «No es un monstruo, señor». Don Aurelio se acercó. «Es un hombre herido que olvidó cómo confiar. Pero todavía está a tiempo de hacer lo correcto». Alejandro se giró hacia el anciano. «¿Y qué es lo correcto, Aurelio? ¿Darle el dinero? Eso sería caridad. Y después de lo que le hice, la caridad parece un insulto». «Entonces no le dé caridad». Don Aurelio sonrió con esa sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Dele dignidad. Hay una diferencia, señor. Una diferencia enorme». Esa tarde, cuando Renata llegó al penthouse para su turno habitual, encontró algo diferente. Alejandro estaba sentado en la sala, esperándola. No había dinero sobre la mesa esta vez. Solo él, con una expresión que ella no supo interpretar. «Señor Dumont». Renata inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. No sabía que estaría en casa. «Comenzaré por las habitaciones para no molestarlo». «Espere». Alejandro levantó la mano. «Necesito hablar con usted». Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su experiencia, cuando los patrones querían hablar, generalmente era para despedir. Y ella no podía perder este trabajo. No ahora. No cuando Tomás la necesitaba más que nunca. «¿Hice algo mal, señor?» Su voz apenas era un susurro. «No». Alejandro negó con la cabeza lentamente. «Usted no hizo nada mal. Fui yo quien hizo todo mal». Renata lo miró sin comprender. Alejandro respiró profundamente. Lo que estaba a punto de confesar era algo que jamás había hecho. Admitir un error ante alguien que consideraba inferior en la escala social. «El dinero sobre la mesa ayer», comenzó, y vio cómo los ojos de Renata se abrían con sorpresa. «Fue una prueba, una trampa. Quería ver si usted lo robaría». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Renata no dijo nada. Solo lo miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, demasiada injusticia, demasiadas humillaciones. «Entiendo», finalmente dijo ella. «¿Quiere que me vaya?» «No». Alejandro se puso de pie. «Quiero pedirle perdón». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que ninguno de los dos podía controlar. Renata parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Perdón?», repitió, como si la palabra fuera extranjera. «Sé lo de su hijo». Alejandro continuó. «Sé que está enfermo. Sé que necesita una operación. Y sé que usted tuvo todo ese dinero frente a sus ojos. Dinero que podría haber salvado a su hijo, y aún así, eligió no tomarlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renata, pero ella no hizo ningún intento por detenerlas. «Mi hijo es lo más importante que tengo en este mundo». Su voz temblaba.
Pero no podía enseñarle que está bien robar cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué clase de madre sería si le mostrara que la deshonestidad es aceptable cuando estamos desesperados? Alejandro sintió algo quebrarse dentro de él. Algo que había estado endurecido durante años, protegido por capas de cinismo y desconfianza. Esta mujer, que no tenía nada, le estaba enseñando más sobre integridad que todos los libros de negocios que había leído en su vida. «Quiero ayudarla», dijo finalmente. Renata retrocedió un paso, la desconfianza brillando en sus ojos. «No necesito caridad, señor. Solo necesito trabajar. No es caridad». Alejandro recordó las palabras de don Aurelio. «Es dignidad». «Y si me permite explicarle, creo que podemos encontrar una solución que beneficie a ambos». Pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Renata sonó. Ella miró la pantalla y su rostro se volvió completamente pálido. «¿Qué pasa?», Alejandro preguntó al ver su expresión. «Es el hospital», Renata susurró, su voz apenas audible. «Es mi hijo. Algo está mal». Y, sin esperar respuesta, salió corriendo del penthouse, dejando a Alejandro solo con el peso de su culpa y una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino tenía planes mucho más grandes, y que esa llamada del hospital era solo el comienzo de una serie de revelaciones que conectarían sus vidas de maneras que jamás habrían imaginado. Porque la verdad sobre el pasado de Renata estaba a punto de salir a la luz. Una verdad que involucraba a la familia Dumont de una forma que nadie podría haber anticipado. Renata corría por las calles como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era, porque la vida de Tomás era su vida. Sin él, nada tenía sentido. El trayecto hasta el Hospital Infantil Santa Clara normalmente tomaba casi 1 hora en transporte público, pero Renata no tenía tiempo para esperar autobuses. Corría, tropezaba, se levantaba y seguía corriendo. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero nada de eso importaba. Solo importaba llegar. Cuando finalmente atravesó las puertas de emergencias, el sudor empapaba su frente y apenas podía respirar. Se acercó al mostrador de recepción con el corazón desbocado. «Mi hijo», jadeó. «Tomás Molina. Me llamaron. Dijeron que algo estaba mal». La enfermera detrás del mostrador la miró con esa expresión profesional que esconde más de lo que revela. «Un momento, señora. Déjeme verificar». Cada segundo de espera fue una eternidad. Renata sentía que el mundo se movía en cámara lenta mientras la enfermera tecleaba en su computadora, mientras revisaba papeles, mientras hacía una llamada interna. «El doctor Esteban Carrillo la está esperando», finalmente dijo. «Tercer piso, ala de pediatría. Él le explicará la situación». Renata no esperó más indicaciones. Corrió hacia las escaleras porque el ascensor tardaba demasiado. Subió los 3 pisos sin detenerse. El eco de sus pasos resonando en el hueco de la escalera como un tambor de guerra. Cuando llegó al ala de pediatría, vio al doctor Carrillo esperándola en el pasillo. Era un hombre de expresión seria, con ese tipo de mirada que había visto demasiado sufrimiento infantil para mantener falsas esperanzas. «Señora Molina». El doctor se acercó. «Gracias por venir tan rápido». «¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó?». Renata apenas podía formar las palabras. «Tomás tuvo una crisis esta tarde. Su condición se complicó más de lo que esperábamos». El doctor hizo una pausa, y esa pausa fue más aterradora que cualquier palabra. «Necesitamos hablar sobre las opciones que tenemos». «¿Opciones?». Renata sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué quiere decir con opciones?». El doctor Carrillo la guió hacia una pequeña sala privada. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, un intento de hacer el espacio menos intimidante. Pero nada podía suavizar lo que Renata estaba a punto de escuchar. «La cirugía que Tomás necesita ya no puede esperar». El doctor habló con voz grave pero compasiva. «Originalmente teníamos un margen de tiempo para reunir los fondos. Ese margen ya no existe». «¿Cuánto tiempo?». Renata susurró. «Días. Quizás una semana si tenemos suerte». El doctor bajó la mirada. «Lo siento mucho, señora Molina. Sé que ha estado luchando para conseguir el dinero. Pero la realidad es que sin esa operación…». No terminó la frase. No hacía falta. Renata se derrumbó en la silla. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron sin control. Todo su esfuerzo, todas esas noches sin dormir, todos esos trabajos agotadores,
no habían sido suficientes. ¿Puedo verlo?, logró preguntar entre sollozos. Por supuesto. Está descansando ahora. La crisis pasó, pero está muy débil. La habitación de Tomás estaba al final del pasillo. Cuando Renata entró, tuvo que contenerse para no gritar de dolor. Su pequeño, su razón de vivir, yacía en una cama que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. Los tubos y monitores lo rodeaban como guardianes mecánicos que luchaban por mantenerlo en este mundo. «Mami». La voz débil de Tomás atravesó el silencio. Renata se acercó rápidamente, tomando la pequeña mano de su hijo entre las suyas. «Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy. No llores, mami». Tomás intentó sonreír, pero el esfuerzo era visible. «El doctor dice que voy a estar bien. Solo necesito la operación». El corazón de Renata se partió en 1000 pedazos. Su hijo, a pesar de todo, seguía siendo optimista. Seguía creyendo que todo se solucionaría. ¿Cómo podía decirle que no tenía el dinero? ¿Cómo podía explicarle que el mundo era un lugar donde la gente honesta a veces no gana? «Vas a estar bien, mi amor». Renata besó su frente. «Te lo prometo. Voy a encontrar la manera». Tomás cerró los ojos, el cansancio venciéndolo. Renata permaneció a su lado, sosteniendo su mano, rezando en silencio a cualquier fuerza que pudiera escucharla. No supo cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había dejado de tener significado. Entonces escuchó pasos acercándose, pasos que no pertenecían al personal del hospital. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Alejandro Dumont estaba en la puerta de la habitación. «¿Qué hace usted aquí?». Renata se puso de pie, instintivamente colocándose entre él y su hijo. «Vine a ayudar», Alejandro respondió con voz suave. «Y antes de que diga que no necesita caridad, déjeme explicarle». «No hay nada que explicar». Renata mantuvo su voz baja para no despertar a Tomás. «Este es un asunto privado. Le agradezco su preocupación, pero...». «Señora Molina», Alejandro la interrumpió. «Hace unas horas, usted tuvo en sus manos la cantidad exacta de dinero que necesita para salvar a su hijo, y eligió no tomarlo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted». Renata lo miró con desconfianza. «¿Y qué le dice exactamente?». «Que usted es la persona más íntegra que he conocido en mi vida». Alejandro dio un paso adelante. «Y que no merece sufrir por esa integridad». Antes de que Renata pudiera responder, otra voz interrumpió desde el pasillo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». Gabriela Dumont apareció en la puerta, su expresión una mezcla de sorpresa y algo más oscuro que Renata no supo identificar. «Gabriela». Alejandro se tensó visiblemente. «¿Qué haces tú en este hospital?». «Vine a una reunión de la junta directiva. Soy miembro del patronato, ¿recuerdas?». Gabriela entró a la habitación, sus ojos evaluando la escena con frialdad calculadora. «La pregunta es, ¿qué haces tú aquí, hablando con ella?». La forma en que pronunció esa última palabra hizo que Renata sintiera un escalofrío. Había algo personal en ese desprecio, algo que iba más allá del simple clasismo. «Eso no es asunto tuyo», Alejandro respondió con firmeza. «Todo lo que involucre el nombre Dumont es asunto mío». Gabriela se acercó más, mirando a Renata de arriba abajo. «¿Así que esta es la empleada honesta de la que tanto hablas? Interesante». «Gabriela, no es el momento», Alejandro advirtió. «Oh, creo que es exactamente el momento». Gabriela sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Dime, Alejandro, ¿le contaste a esta señora por qué nuestro padre murió? ¿Le contaste sobre la deuda que dejó?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Renata miró entre los dos hermanos, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo que algo muy importante acababa de ser revelado. «No sé de qué está hablando», Renata dijo finalmente. «Por supuesto que no». Gabriela rió suavemente. «Porque mi querido hermano siempre ha sido bueno guardando secretos. Secretos sobre nuestra familia. Secretos sobre las personas que trabajaron para nosotros. Secretos sobre accidentes». «Basta, Gabriela». La voz de Alejandro se endureció. «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que descubra la verdad?». Gabriela se giró hacia Renata. «Dígame, señora Molina, ¿su difunto esposo alguna vez trabajó en construcción?». Renata sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Cómo sabe usted eso?». «Porque tengo muy buena memoria». Gabriela inclinó la cabeza. «Ricardo Molina, trabajador de la constructora Dumont, murió en un accidente laboral hace años.
Un andamio que colapsó. Muy trágico. Las palabras golpearon a Renata con la fuerza de un huracán. Su esposo había trabajado para los Dumont. El accidente que le quitó la vida había ocurrido en una obra de los Dumont. Todo este tiempo, sin saberlo, había estado limpiando la casa del hombre, cuya empresa había destruido su familia. No, susurró retrocediendo. No puede ser. Oh, pero sí puede. Gabriela disfrutaba cada segundo de revelación. Y lo mejor es que mi hermano lo sabía todo. Sabía quién era usted desde el primer día. ¿No es así, Alejandro? Renata giró hacia Alejandro, buscando negación en sus ojos. Pero lo que encontró fue culpa. Una culpa profunda y devastadora que confirmaba cada palabra de Gabriela. Es verdad. La voz de Renata temblaba. Usted sabía. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Lo descubrí hace poco. Cuando investigué su historia, encontré la conexión. No sabía antes, lo juro. Pero no se lo dijo. Renata sintió la traición quemándole el pecho. Sabía lo que su empresa le hizo a mi familia y no dijo nada. Iba a decírselo, hoy. Por eso vine aquí. ¡Qué conveniente! Gabriela aplaudió lentamente. El héroe trágico que viene a confesar justo a tiempo. Deberías escribir novelas, hermano. Cállate, Gabriela. Alejandro se giró hacia su hermana con furia contenida. Tú fuiste quien la contrató. Tú la trajiste a nuestra casa. ¿Fue coincidencia? Por primera vez, la sonrisa de Gabriela vaciló. No sé de qué hablas. Sabes exactamente de qué hablo. Siempre has sabido quién era ella. Y la trajiste a propósito. ¿Por qué? ¿Para burlarte? ¿Para humillarla sin que ella lo supiera? Renata observaba el intercambio entre hermanos, su mente tratando de procesar demasiada información a la vez. Su esposo había muerto en una obra de los Dumont. Había sido contratada por la hermana de su patrón. Todo había sido una especie de juego cruel desde el principio. Quiero que se vayan. Renata finalmente habló, su voz sorprendentemente firme. Ambos. Ahora. Señora Molina. Alejandro intentó. Dije que se vayan. Renata levantó la voz, y en la cama, Tomás se movió inquieto. Ella bajó el tono inmediatamente. Mi hijo está enfermo. No tengo tiempo para dramas de familia rica. No tengo tiempo para secretos ni revelaciones. Solo tengo tiempo para él. Alejandro asintió lentamente. Entiendo. Pero antes de irme, necesito que sepa algo. Sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesita junto a la cama de Tomás. Esto no es caridad, dijo. Es justicia. Después del accidente de su esposo, nuestra empresa pagó una compensación mínima porque sus abogados encontraron tecnicismos legales para reducir el monto. Mi padre firmó esos papeles. Yo no estaba de acuerdo entonces, y no estoy de acuerdo ahora. Renata miró el sobre, pero no lo tocó. Este dinero no borrará el pasado. Alejandro continuó. No traerá de vuelta a su esposo, pero puede darle un futuro a su hijo. Y eso es lo único que importa ahora. Se dirigió hacia la puerta, pasando junto a Gabriela que lo miraba con una mezcla de sorpresa y rabia. Esto no ha terminado, Alejandro. Gabriela siseó. No, él respondió sin mirarla. Apenas está comenzando. Cuando ambos hermanos se fueron, Renata se quedó sola con su hijo dormido, y un sobre que contenía respuestas a preguntas que nunca había hecho. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había suficiente dinero para la operación de Tomás, y algo más, un documento. Un documento viejo, amarillento, que parecía haber sido guardado durante años. Era el informe del accidente de Ricardo. Y en la última página, una nota escrita a mano con tinta azul desteñida. Este accidente pudo haberse evitado. Los materiales defectuosos fueron aprobados para reducir costos. Dios me perdone. Marcos Dumont. Renata leyó las palabras una y otra vez, sin poder creer lo que veía en sus ojos. Marcos Dumont, el padre de Alejandro y Gabriela, el fundador de la constructora. Había sabido que el accidente no fue un accidente. Había sabido que su esposo murió por negligencia criminal, y alguien había guardado esta confesión durante todo este tiempo. La pregunta era, ¿quién? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, llegaba a sus manos? Renata miró a su hijo dormido, luego el dinero, luego el documento. Su vida acababa de complicarse de maneras que nunca imaginó. Pero una cosa era clara. La verdad, por dolorosa que fuera,
finalmente estaba saliendo a la luz. Y con ella vendrían consecuencias que nadie podía prever. Renata pasó toda la noche en vela junto a la cama de Tomás. El sobre con el dinero permanecía cerrado sobre la mesita, y el documento con la confesión de Marcos Dumont ardía en su mente como una brasa que no podía apagarse. Su esposo no había muerto en un simple accidente. Había muerto por la avaricia de hombres poderosos que eligieron ahorrar dinero en lugar de proteger vidas. Y durante todos estos años, ella había cargado con el peso de la viudez, creyendo que había sido mala suerte, destino cruel, voluntad de Dios. Pero no, había sido negligencia. Había sido una decisión consciente de alguien que valoraba más las ganancias que la seguridad de sus trabajadores. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por la ventana del hospital, Tomás despertó. Sus ojitos buscaron inmediatamente a su madre, y al encontrarla, sonrió con esa pureza que solo los niños poseen. «No te fuiste», susurró. «Nunca me iré, mi amor». Renata besó su frente. «Nunca. Mami, ¿por qué estás triste?». La pregunta atravesó el corazón de Renata. Incluso enfermo, incluso débil, su hijo podía leer sus emociones mejor que nadie en el mundo. «No estoy triste, cariño. Solo estoy pensando». «¿En papá?». Renata sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Tomás apenas recordaba a Ricardo. Había sido tan pequeño cuando su padre murió, pero de alguna manera, en momentos como este, parecía sentir su presencia ausente. «Sí, mi amor. Estaba pensando en papá. Él nos cuida desde el cielo», Tomás dijo con absoluta certeza. «Me lo dijiste tú». «Así es, cariño. Nos cuida siempre». Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Tomás, dándole a Renata un momento para recomponerse. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad despertando bajo el sol naciente. En algún lugar allá afuera, Alejandro Dumont probablemente estaba en su lujoso penthouse, y Gabriela Dumont tramaba quién sabe qué maldad. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era la decisión que tenía que tomar. El dinero en ese sobre podía salvar a su hijo. Era dinero manchado con secretos y culpa, pero era dinero que podía comprar una oportunidad de vida. ¿Podía rechazarlo por orgullo? ¿Tenía derecho a dejar morir a Tomás solo porque no quería aceptar nada de los Dumont? La respuesta era clara, aunque dolorosa. Tomó el sobre y lo abrió completamente. Contó el dinero con manos temblorosas. Era suficiente para la cirugía y los cuidados posteriores. Era exactamente lo que necesitaba. «Voy a aceptarlo», murmuró para sí misma. «Por ti, Ricardo, por nuestro hijo. Voy a aceptar este dinero y voy a usarlo para salvar a Tomás. Pero no voy a olvidar, y no voy a quedarme callada». Guardó el documento de la confesión en su bolso, junto a su corazón. Ese papel era más valioso que todo el dinero del mundo. Era la verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la luz. Esa misma mañana, Renata habló con el doctor Carrillo. Le explicó que había conseguido el dinero para la operación. El alivio en el rostro del médico fue evidente. «Es una excelente noticia, señora Molina», dijo. «Programaremos la cirugía lo antes posible. Cada hora cuenta». Los trámites comenzaron inmediatamente. Formularios, autorizaciones, preparativos. El hospital se puso en movimiento con una eficiencia que Renata nunca había experimentado. Quizás era porque ahora podía pagar. Quizás era porque el dinero abría puertas que la pobreza mantenía cerradas. Mientras esperaba en el pasillo durante uno de los exámenes previos de Tomás, una figura familiar se acercó, don Aurelio. El anciano mayordomo caminaba con pasos lentos pero decididos. Su expresión era seria, casi solemne, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. «Señora Molina», inclinó ligeramente la cabeza. «¿Podemos hablar?». Renata lo miró con cautela. «¿Lo envió el señor Dumont?». «No». Don Aurelio negó. «Vine por mi propia voluntad. Hay cosas que necesita saber, cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo». Encontraron una pequeña capilla en el primer piso del hospital. Estaba vacía a esa hora, solo iluminada por las velas que ardían frente a una imagen de la Virgen. Era un lugar de paz en medio del caos médico. «Conozco ese documento que el señor Alejandro le entregó». Don Aurelio comenzó sin preámbulos. «La confesión del señor Marcos. Yo fui quien la guardó durante todos estos años». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Usted?».
Trabajé para la familia Dumont durante más de 40 años. Vi nacer a Alejandro y a Gabriela. Vi crecer la empresa desde un pequeño negocio hasta el imperio que es hoy. Y vi cosas que me avergüenza haber callado. El anciano se sentó en una de las bancas, su cuerpo repentinamente más frágil de lo que aparentaba. El señor Marcos era un buen hombre en muchos aspectos, pero tenía una debilidad. Amaba el dinero más de lo que debía. Cuando la empresa comenzó a crecer, también crecieron las presiones, los competidores, los costos, las demandas del mercado. ¿Y eso justifica lo que hizo? Renata no pudo contener la amargura en su voz. No. Don Aurelio la miró directamente. Nada lo justifica. Y él lo sabía. Después del accidente que mató a su esposo y a otros 2 trabajadores, el señor Marcos cambió. La culpa lo consumía. Empezó a beber, a tener pesadillas, a hablar solo. ¿Y nadie hizo nada? La señora Dumont, la madre de Alejandro y Gabriela, intentó ayudarlo, pero ella enfermó poco después. El señor Marcos tuvo que cargar con su culpa mientras cuidaba a su esposa moribunda. Fue entonces cuando escribió esa confesión. Don Aurelio sacó un pañuelo y se limpió los ojos. A pesar de los años, el dolor de esos recuerdos seguía fresco. Me la dio a mí una noche, poco antes de morir. Me dijo: Aurelio, guarda esto. Algún día, cuando sea el momento correcto, asegúrate de que llegue a quienes merecen la verdad. No ahora, porque destruiría a mis hijos, pero algún día. ¿Y por qué ahora?, Renata preguntó. ¿Por qué después de tantos años? Porque vi lo que usted hizo con el dinero en la mesa. Don Aurelio respondió simplemente. Vi a una mujer que prefirió la honestidad sobre la supervivencia de su propio hijo. Una mujer que merecía saber la verdad más que nadie. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Renata, pero no las detuvo. Mi esposo era un buen hombre, don Aurelio. Trabajaba duro. Amaba a su familia. No merecía morir así. Lo sé. El anciano tomó sus manos entre las suyas. Y lo que voy a decirle ahora es quizás lo más importante de todo. Hizo una pausa, como reuniendo valor para continuar. El señor Marcos dejó un fondo secreto destinado a compensar a las familias de los trabajadores que murieron en ese accidente. Pero cuando él murió, la señorita Gabriela encontró la documentación y convenció a Alejandro de que era dinero para emergencias de la empresa. ¿Ella sabía? Siempre supo. Gabriela encontró la confesión original años atrás. Yo tenía una copia, que es la que le di a Alejandro. Pero ella tiene el original, y lo ha usado durante años para mantener control sobre ciertos aspectos de la empresa. Renata procesaba cada palabra con dificultad. ¿Por qué me contrató entonces? Si sabía quién era yo, ¿por qué traerme a la casa de su hermano? Don Aurelio suspiró profundamente. Porque Gabriela nunca hace nada sin un propósito. Creo que quería tenerla cerca para vigilarla. O quizás para usarla de alguna manera contra Alejandro cuando el momento fuera oportuno. Esa mujer tiene planes que ni siquiera yo comprendo completamente. El sonido de pasos acercándose interrumpió la conversación. Ambos se giraron y vieron a Alejandro Dumont entrando a la capilla. Su expresión era tensa, preocupada. «Don Aurelio», dijo al ver al anciano. «Te estuve buscando. ¿Qué haces aquí?» «Lo que debía hacer hace años, señor». El mayordomo se puso de pie con dignidad. «Decir la verdad». Alejandro miró entre don Aurelio y Renata, comprendiendo lentamente lo que había sucedido. «Le contaste todo lo que sé, que no es poco». El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de secretos finalmente expuestos. «Señora Molina», Alejandro finalmente habló. «No sé qué decir. Cada vez que creo que las cosas no pueden ser peores, descubro que mi familia ha causado más daño del que imaginaba». «No necesito sus palabras, señor Dumont», Renata respondió con voz firme pero sin rencor. «Necesito que mi hijo se recupere. Eso es todo lo que me importa ahora. La cirugía está programada, ¿verdad? Para mañana en la mañana. Estaré aquí», Alejandro dijo. «No como el hombre que le tendió una trampa, ni como el hijo del hombre que causó la muerte de su esposo. Estaré aquí como alguien que quiere hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde». Antes de que Renata pudiera responder, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Molina?» Una voz femenina habló al otro lado. «Soy la asistente de la señorita Gabriela Dumont. Ella quiere reunirse con usted esta tarde. Dice que tiene información sobre su esposo que le interesará conocer».
El corazón de Renata se aceleró. ¿Qué tipo de información? La señorita Gabriela prefiere discutirlo en persona. La esperará en el Café Victoria a las 5. Venga sola. La llamada terminó antes de que Renata pudiera hacer más preguntas. Alejandro, que había escuchado la conversación, palideció. No vaya. ¿Por qué no? Porque mi hermana no hace nada sin un motivo oculto. Si quiere verla a solas, es porque planea algo. O porque tiene información que usted no quiere que yo sepa. Renata respondió con una calma que no sentía. Señora Molina, se lo ruego. Gabriela es peligrosa. No de manera física, pero sabe manipular, sabe destruir vidas con palabras y documentos. Don Aurelio intervino. El señor Alejandro tiene razón. La señorita Gabriela no se detendrá ante nada para proteger sus intereses. Renata los miró a ambos. Dos hombres que le pedían que no buscara la verdad. Dos hombres que, aunque con buenas intenciones, querían protegerla de algo que quizás necesitaba enfrentar. Mi esposo murió sin que yo supiera la verdad, dijo finalmente. Pasé años creyendo una mentira. Si Gabriela Dumont tiene más información, necesito escucharla. Por Ricardo, por Tomás, por mí. Entonces no irá sola, Alejandro declaró. Iré con usted. Ella dijo que fuera sola. Me importa muy poco lo que mi hermana dijo. Si usted va a esa reunión, yo estaré ahí. No como su protector, sino como testigo. Porque sea lo que sea que Gabriela planea, no lo hará en las sombras. Renata consideró sus palabras. Había algo diferente en Alejandro ahora. Ya no era el hombre arrogante que había dejado dinero como trampa. Era alguien luchando por redimirse, por enmendar errores que ni siquiera eran completamente suyos. Está bien, aceptó finalmente. Pero si su hermana tiene algo que decir, quiero escucharlo todo. Sin filtros, sin protección. La verdad completa. Alejandro asintió. La verdad completa. Se lo prometo. Mientras salían de la capilla, ninguno de ellos sabía que Gabriela Dumont ya tenía todo preparado. Que la reunión de esa tarde era solo la primera pieza de un plan mucho más grande. Un plan que involucraba documentos falsos, testimonios comprados y una venganza años en preparación. Porque Gabriela no solo quería proteger los secretos de la familia Dumont, quería destruir a su propio hermano. Y Renata Molina, sin saberlo, era la pieza clave para lograrlo. La pregunta era, ¿podría Renata sobrevivir a la verdad que estaba a punto de descubrir? ¿O las revelaciones de Gabriela destruirían todo lo que le quedaba? Las respuestas esperaban en el Café Victoria. Y el destino de 3 vidas pendía de un hilo. El Café Victoria era uno de esos lugares donde la élite de la ciudad se reunía para cerrar negocios y tejer conspiraciones entre tazas de café importado. Renata nunca había pisado un lugar así. Se sentía fuera de lugar con su ropa sencilla entre tantos trajes costosos y vestidos de diseñador. Alejandro caminaba a su lado, pero mantenía distancia. Habían acordado que él se sentaría en otra mesa, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para no alertar a Gabriela. Última oportunidad para cambiar de opinión. Alejandro susurró antes de separarse. No, Renata respondió con firmeza. Necesito saber. Gabriela ya estaba esperando en una mesa junto al ventanal. Vestía de manera impecable, su postura perfecta, su sonrisa calculada. Era hermosa de una manera fría, como una estatua de mármol que inspira admiración, pero nunca calidez. Señora Molina, Gabriela señaló la silla frente a ella. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Renata se sentó, manteniendo su bolso cerca. Dentro estaba el documento con la confesión de Marcos. No sabía por qué lo había traído, pero sentía que debía tenerlo consigo. Iré directo al punto. Gabriela tomó un sorbo de su café. Sé que mi hermano le dio dinero para la operación de su hijo. Y sé que don Aurelio le contó sobre el fondo de compensación y la confesión de mi padre. Parece que sabe muchas cosas. Es mi trabajo saber. Gabriela sonrió. Pero hay algo que ninguno de ellos le ha contado. Algo que cambiará completamente su perspectiva sobre esta situación. Renata esperó en silencio. Había aprendido que a veces el silencio era más poderoso que cualquier palabra. Su esposo, Ricardo Molina, Gabriela abrió una carpeta que tenía sobre la mesa. Era más que un simple trabajador de construcción. ¿Lo sabía? Era un hombre honesto que trabajaba duro para mantener a su familia. Oh, sin duda era eso también. Pero además era el mejor ingeniero de seguridad que mi padre jamás tuvo.
Ricardo fue quien identificó los problemas con los materiales defectuosos. Fue quien escribió reportes advirtiendo sobre los riesgos. Fue quien amenazó con denunciar a la empresa si no se hacían cambios. El corazón de Renata se detuvo. ¿Qué está diciendo? Gabriela deslizó varios documentos hacia ella. Eran reportes técnicos, todos firmados por Ricardo Molina, fechados semanas antes del accidente, todos advirtiendo sobre fallas estructurales, todos ignorados. Su esposo no murió en un accidente casual, señora Molina. Murió porque sabía demasiado, porque estaba a punto de exponer la verdad. Las manos de Renata temblaban mientras revisaba los documentos, la letra de Ricardo, su firma, sus advertencias detalladas sobre exactamente los problemas que causaron su muerte. ¿Por qué me está mostrando esto? La voz de Renata apenas era audible. Porque quiero que entienda con quién está tratando. Gabriela se inclinó hacia adelante. Mi padre no fue el único responsable de la muerte de su esposo. Alejandro también lo sabía. Él estaba en la reunión donde se decidió ignorar los reportes de Ricardo. Tenía 20 y pocos años. Acababa de unirse a la empresa, pero votó junto con mi padre para silenciar las advertencias. No. Renata negó con la cabeza. Él dijo que no sabía. ¿Y usted le creyó? Gabriela rió suavemente. Mi hermano es encantador cuando quiere serlo. Sabe exactamente qué decir para parecer el héroe arrepentido. Pero la verdad es que él fue cómplice desde el principio. Renata miró hacia donde Alejandro estaba sentado. Él la observaba con expresión preocupada, sin poder escuchar la conversación pero claramente consciente de que algo importante estaba sucediendo. Tengo pruebas, Gabriela continuó. Actas de reuniones, correos internos, todo documentado. Puedo darle copias de todo. Puede usarlas para destruir a mi hermano si lo desea, para obtener la justicia que su esposo merecía. ¿Por qué haría usted eso? Es su hermano. La máscara de Gabriela cayó por un instante, revelando algo oscuro debajo. Porque Alejandro me quitó todo lo que me importaba. Cuando nuestro padre murió, él heredó el control de la empresa. A mí me dejaron migajas. Un asiento en la junta directiva, un salario generoso pero ningún poder real. He pasado años esperando el momento correcto para recuperar lo que es mío. ¿Y yo soy ese momento? Usted es perfecta. Gabriela sonrió. Una viuda trágica, un hijo enfermo, una historia que haría llorar a cualquiera. Si usted presenta una demanda contra Alejandro usando estos documentos, los medios la convertirán en heroína. Y mi hermano quedará expuesto como el villano que siempre ha sido. Renata miró los documentos, luego a Gabriela, luego nuevamente los documentos. Todo encajaba demasiado bien, demasiado conveniente. Hay algo que no entiendo, dijo lentamente. Si usted tiene todas estas pruebas, ¿por qué no las usó antes? ¿Por qué esperar tantos años? Porque necesitaba a alguien como usted, alguien con legitimidad moral. Si yo atacara a mi hermano, parecería una pelea familiar por dinero. Pero si usted lo hace, será justicia. ¿Y qué gana usted exactamente? Cuando Alejandro caiga, el control de la empresa pasará a mí. Es lo que siempre debió ser. Renata cerró los ojos por un momento, procesando todo. Gabriela le estaba ofreciendo venganza en bandeja de plata. La oportunidad de destruir al hombre cuya familia había destruido la suya. Justicia para Ricardo. Pero algo no se sentía bien. Usted me contrató sabiendo quién era yo. Renata abrió los ojos. Desde el principio, esto fue un plan. Ponerme en la casa de Alejandro, esperar el momento correcto, usar la situación de mi hijo para presionarme. Soy una mujer práctica. Gabriela no lo negó. Vi una oportunidad y la tomé. Y la trampa del dinero también fue idea suya. Por primera vez, Gabriela pareció sorprendida. ¿Qué trampa? El dinero que Alejandro dejó en la mesa para probar si yo robaría. Usted le dijo que no confiara en mí. Usted plantó la semilla de la desconfianza. Gabriela recuperó su compostura rápidamente. Mi hermano es paranoico por naturaleza. Apenas necesitó un pequeño empujón. Usted quería que me despidiera. Renata comprendió de repente. Quería que Alejandro me humillara y me echara, para luego aparecer usted como mi salvadora con toda esta información, para convertirme en su arma. El silencio que siguió confirmó todo. Pero no funcionó. Renata continuó. Porque no tomé el dinero. Y porque Alejandro descubrió la verdad sobre mi hijo antes de que usted pudiera manipular la situación. Los planes se adaptan. Gabriela mantuvo su sonrisa, pero había tensión en sus ojos. El resultado será el mismo. No.
Renata se puso de pie, recogiendo los documentos. El resultado no será el mismo, porque hay algo que usted no entiende sobre personas como yo, señorita Dumont. ¿Y qué es eso? Que hemos sufrido tanto que ya no le tenemos miedo al dolor. Y que jamás, bajo ninguna circunstancia, nos convertiremos en el tipo de persona que causa sufrimiento a otros solo por venganza. Renata caminó hacia la mesa de Alejandro. Él se puso de pie inmediatamente, su expresión llena de preguntas. Su hermana acaba de contarme todo. Renata le entregó los documentos. Que usted estuvo en la reunión donde decidieron ignorar las advertencias de mi esposo. Que sabía sobre los riesgos, que fue cómplice. El rostro de Alejandro palideció mientras revisaba los papeles. Esto... yo no recuerdo. También me ofreció usarme como arma para destruirlo, para quitarle la empresa. Alejandro levantó la vista, el dolor evidente en sus ojos. Renata, yo no he terminado. Ella lo interrumpió. Su hermana es manipuladora y cruel, pero eso no lo hace a usted inocente. Si lo que dicen esos documentos es verdad, usted tiene sangre en sus manos. Tenía 22 años, Alejandro susurró. Mi padre dominaba cada decisión. Yo apenas entendía lo que estaba firmando. No es excusa, pero es la verdad. ¿Y después? ¿En todos estos años nunca pensó en las familias que sufrieron? El silencio de Alejandro fue más elocuente que cualquier palabra. Gabriela se había acercado, observando el intercambio con satisfacción apenas disimulada. ¿Ve, señora Molina? Mi hermano no es mejor que yo, solo es mejor actuando. Quizás tenga razón. Renata se giró hacia ella. Quizás ambos sean igual de culpables. Pero hay una diferencia entre ustedes dos. ¿Cuál? Su hermano está intentando cambiar. Está aquí, enfrentando la verdad, sin esconderse. Usted, en cambio, sigue jugando el mismo juego sucio que ha jugado toda su vida. Renata sacó su teléfono. Esta conversación fue grabada. Cada palabra. Su confesión de haber planeado todo esto, de haber manipulado situaciones, de querer usar el dolor de una madre para sus propios fines. El color drenó del rostro de Gabriela. Eso es ilegal. Quizás, pero también es la verdad. Y si algo aprendí de mi esposo es que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Renata guardó su teléfono y miró a ambos hermanos. No voy a destruir a ninguno de ustedes. Eso no traerá de vuelta a Ricardo. No curará a mi hijo. Solo me convertiría en alguien tan vacía como ustedes dos. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo antes de llegar a la puerta. Lo que sí voy a hacer es asegurarme de que el fondo de compensación llegue a las familias que lo merecen. Todas las familias. Y si alguno de ustedes intenta impedirlo, entonces sí usaré todo lo que tengo. Salió del café sin mirar atrás, dejando a los dos hermanos Dumont en un silencio devastador. Alejandro fue el primero en hablar. Gabriela, lo que hice fue intentar proteger nuestro legado. Ella siseó. Algo que tú has estado regalando a cualquier desconocida que te haga sentir culpable. Nuestro legado está construido sobre cadáveres, ¿no lo entiendes? Entiendo que eres débil. Siempre lo fuiste. Alejandro la miró por un largo momento. Luego, sin decir otra palabra, salió del café siguiendo a Renata. La encontró en la acera, mirando hacia el cielo con lágrimas rodando por sus mejillas. Señora Molina, Renata. Ella lo corrigió sin mirarlo. Después de todo esto, creo que puede llamarme Renata. Renata. Él respiró profundo. Lo que dijo ahí adentro, sobre no usar esto para venganza, ¿lo decía en serio? Ella finalmente lo miró. Mi hijo se opera mañana. Si sobrevive, pasaré el resto de mi vida enseñándole a ser un hombre bueno. Un hombre como su padre. Y los hombres buenos no destruyen vidas por venganza. ¿Y si yo quisiera ayudar? A reconstruir el fondo, a compensar a las familias, a hacer lo correcto. Renata estudió su rostro durante un largo momento. Entonces empiece por decirme la verdad. Toda la verdad. Sin máscaras. Sin excusas. ¿Puede hacer eso? Alejandro asintió lentamente. Puedo intentarlo. Es un comienzo. Caminaron juntos hacia el hospital, el sol comenzando a ponerse sobre la ciudad. Mañana sería el día más importante de sus vidas. La cirugía de Tomás. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, esa operación revelaría un último secreto. Uno que conectaría a las familias Molina y Dumont de una manera que nadie podría haber imaginado.
La madrugada llegó al Hospital Infantil Santa Clara, con esa quietud que solo existe en las horas donde la noche aún lucha contra el amanecer. Renata no había dormido. Estaba sentada junto a la cama de Tomás, sosteniendo su pequeña mano mientras él descansaba bajo los efectos de sedantes preoperatorios. «Va a estar bien, mi amor», susurraba una y otra vez, como si repetir las palabras pudiera convertirlas en realidad. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Alejandro entró con 2 tazas de café humeante. Se veía cansado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Él tampoco había dormido. «Pensé que podría necesitar esto», le ofreció una taza. Renata la aceptó sin soltar la mano de su hijo. «Gracias». Alejandro se sentó en la silla junto a la ventana, la que había ocupado durante toda la noche. Había cumplido su palabra. Se quedó ahí, en silencio, como promesa silenciosa de apoyo. «Me pidió la verdad completa». Alejandro finalmente habló. «Y se la voy a dar. Antes de que entren a operar a Tomás, necesito que sepa todo». Renata lo miró, esperando. Tenía 22 años cuando entré a la empresa de mi padre. Acababa de graduarme de la universidad, lleno de ideas sobre cambiar el mundo, sobre hacer las cosas bien. Mi padre me puso en reuniones importantes desde el primer día. Decía que así aprendería el negocio. Alejandro tomó un sorbo de su café, aunque el líquido estaba demasiado caliente. El día que presentaron el reporte de su esposo, yo estaba en esa sala. Ricardo fue claro, profesional. Mostraba evidencia concreta de que los materiales no cumplían estándares de seguridad. Recomendó detener la construcción hasta hacer cambios. ¿Y qué dijo usted? Nada. La vergüenza llenó su voz. No dije absolutamente nada. Mi padre y otros ejecutivos argumentaron que los costos serían devastadores, que los plazos de entrega estaban comprometidos, que competidores nos quitarían contratos, y yo me quedé callado como un cobarde. Renata apretó la mano de Tomás, procesando cada palabra. Después de la votación, cuando todos se iban, intenté hablar con mi padre en privado. Le dije que deberíamos escuchar a Ricardo. Mi padre me miró como si fuera un niño ingenuo y me dijo: «Si no puedes tomar decisiones difíciles, nunca podrás dirigir esta empresa». ¿Y entonces? Entonces me callé. Dejé que el miedo a decepcionar a mi padre fuera más fuerte que hacer lo correcto. Y semanas después, cuando el accidente sucedió, cuando 3 hombres murieron incluyendo a su esposo, me dije a mí mismo que no había sido mi culpa, que yo solo había estado presente, que no había tomado la decisión final. Las lágrimas rodaban por el rostro de Alejandro sin que él hiciera ningún intento por detenerlas. Pero era mi culpa, tan culpable como mi padre, porque tuve la oportunidad de alzar la voz y elegí el silencio, porque valoré mi comodidad más que la seguridad de trabajadores como Ricardo. Renata no dijo nada durante un largo momento. Solo miraba a su hijo, luego a Alejandro, luego nuevamente a Tomás. «¿Por qué me contrata Gabriela entonces?», preguntó finalmente. Si ella sabía todo esto. «Porque mi hermana siempre busca ventajas. Creo que la contrató esperando que eventualmente yo descubriría quién era usted. Me sentiría culpable, y ella podría usar esa culpa para manipularme. O quizás esperaba que usted misma descubriera la verdad y la usara contra mí, debilitándome lo suficiente para que ella tomara control. Es retorcido. Es Gabriela. Nuestra madre murió cuando éramos jóvenes. Mi padre se volvió aún más duro después de eso. Y Gabriela aprendió que el mundo es una batalla, donde solo sobreviven los más crueles». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. El doctor Carrillo entró acompañado de 2 enfermeras. «Buenos días». Su tono era profesional pero comprensivo. «Es hora de preparar a Tomás para la cirugía». El corazón de Renata se aceleró dolorosamente. Este era el momento. Todo por lo que había luchado. Todo el sacrificio. Todas las decisiones imposibles. Todo llegaba a este punto. ¿Cuánto tiempo durará? Su voz temblaba. «Entre 3 y 4 horas», el doctor Carrillo respondió. «Es una cirugía compleja, pero tenemos al mejor equipo. Haremos todo lo posible». Renata se inclinó sobre su hijo, besando su frente con ternura infinita. «Te amo, mi cielo. Papá te está cuidando desde arriba, y yo estaré aquí cuando despiertes. Lo prometo». Tomás, medio dormido por los sedantes, logró sonreír. «Te amo, mami». Verlo ser llevado en la camilla hacia el quirófano
Fue la cosa más difícil que Renata había hecho en su vida. Cada paso que lo alejaba de ella, sentía como si le arrancaran un pedazo del alma. Cuando las puertas del quirófano se cerraron, Renata sintió que sus piernas fallaban. Alejandro la sostuvo antes de que cayera. «Vamos a la sala de espera», dijo suavemente. «Estaré con usted todo el tiempo». La sala de espera quirúrgica era un espacio sin ventanas, iluminado con luz artificial que hacía imposible saber qué hora era. Otras familias esperaban también, cada una atrapada en su propio universo de ansiedad. Renata se sentó en una silla de plástico incómoda, sus manos entrelazadas en oración silenciosa. Alejandro se sentó a su lado, ofreciendo su presencia sin palabras innecesarias. Pasó 1 hora, luego 2. Cada minuto era una eternidad. Mi madre solía decir algo. Alejandro habló de repente, rompiendo el silencio. Decía que Dios pone personas en nuestro camino no por casualidad, sino por razones que no siempre entendemos de inmediato. Renata lo miró sin responder. Durante años, pensé que esa frase era solo consuelo religioso, sin significado real. Pero ahora creo que usted entró en mi vida por una razón. No para destruirme, aunque lo merezco, sino para salvarme de convertirme completamente en lo que mi padre era. No necesita mi perdón para redimirse. Renata respondió suavemente. Lo sé, pero lo quiero de todas formas. Entonces gáneselo. No con palabras, sino con acciones. Encuentre a las familias de los otros hombres que murieron ese día. Compense a todos los trabajadores que la empresa traicionó. Cambie las políticas de seguridad para que ningún otro Ricardo muera por avaricia corporativa. Lo haré, Alejandro asintió. Todo eso, y más. La puerta de la sala de espera se abrió. Una enfermera con expresión seria entró. «Familia de Tomás Molina». Renata se puso de pie tan rápido que casi se marea. «Soy su madre. ¿Qué pasó? ¿Está bien? El doctor Carrillo necesita hablar con usted. Por favor, venga conmigo». El tono de la enfermera no revelaba nada, pero había algo en su expresión que hizo que el corazón de Renata se encogiera de terror. «¿Está vivo? Mi hijo está vivo. El doctor le explicará todo. Síganme, por favor». Caminaron por pasillos interminables hasta una pequeña sala de consulta. El doctor Carrillo estaba ahí, aún con su bata quirúrgica, quitándose los guantes con movimientos lentos. «Siéntense, por favor», indicó. «Dígame que está bien», Renata suplicó. «Por favor, dígame que mi hijo está bien». «La cirugía fue exitosa», el doctor respondió. «Tomás está estable, está en recuperación ahora mismo». Renata sintió que todo su cuerpo se aflojaba con el alivio. Lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas. «Gracias, gracias, gracias, gracias». «Pero», el doctor continuó, y esa palabra cayó como piedra en agua tranquila. «Surgió algo durante la operación, algo que necesito discutir con ustedes». El alivio de Renata se congeló. «¿Qué cosa?» «Tomás perdió más sangre de lo anticipado durante el procedimiento. Necesitamos hacer una transfusión. Cuando revisamos el tipo sanguíneo registrado, encontramos una discrepancia». «¿Discrepancia? No entiendo». El doctor Carrillo intercambió una mirada significativa con Alejandro antes de continuar. «El tipo de sangre de Tomás no coincide con el tipo registrado en sus archivos médicos previos. Hicimos pruebas adicionales para confirmar. Señora Molina, el tipo sanguíneo de su hijo es AB negativo. Es extremadamente raro». «¿Y eso qué significa?» «Significa que ni usted ni su difunto esposo Ricardo podrían ser los padres biológicos de Tomás. Los tipos sanguíneos no son compatibles genéticamente». El mundo de Renata se detuvo. Las palabras del doctor resonaban en su mente, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. «Eso es imposible», susurró. «Yo di a luz a Tomás. Estuve embarazada. Es mi hijo». «Biológicamente, usted es su madre, no hay duda», el doctor aclaró rápidamente. «Pero Ricardo Molina no puede ser el padre biológico. Su tipo sanguíneo registrado hace que sea genéticamente imposible». Renata miró a Alejandro, buscando ayuda, confusa, asustada, y vio algo en su rostro que la heló hasta los huesos. Reconocimiento, como si una pieza de rompecabezas acabara de encajar. «Alejandro», ella susurró. «¿Qué está pasando?» Alejandro miraba al doctor con expresión de shock absoluto. «AB negativo. Ese es mi tipo de sangre».
El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cuál era el tipo de sangre de su padre? El doctor Carrillo preguntó con voz cuidadosa. AB negativo también, Alejandro respondió mecánicamente. Es muy raro en nuestra familia. Mi padre solía bromear que éramos especiales porque solo el 2% de la población lo tiene. Renata negaba con la cabeza, tratando de entender lo que estaban implicando. No, esto no tiene sentido. Ricardo era el padre de Tomás. Estuvimos juntos. Nunca hubo nadie más. Señora Molina, el doctor habló con extrema delicadeza. ¿Hubo alguna vez en su vida una situación médica inusual? ¿Algún tratamiento, procedimiento, algo que pueda explicar esto? Renata buscaba en su memoria, desesperada, y entonces recordó. Un recuerdo enterrado durante años, algo que no había pensado en mucho tiempo porque había sido tan breve, tan insignificante. El hospital, susurró. Años atrás, cuando estábamos intentando tener un bebé, tuve complicaciones. Me llevaron a un hospital privado para un tratamiento. Dijeron que era un procedimiento de rutina, que me ayudaría a concebir. ¿Qué hospital? No recuerdo el nombre exacto. Era una clínica privada, muy cara. Ricardo empeñó todo lo que teníamos para pagarlo porque yo estaba devastada por no poder quedar embarazada. El tratamiento funcionó. Quedé embarazada semanas después. Alejandro se había puesto de pie, pálido como fantasma. ¿Hace cuántos años? 9. Hace casi 9 años. Dios mío. Alejandro se pasó las manos por el rostro. Mi madre murió hace 9 años. Antes de morir, donó material genético a un banco de fertilidad. Era su última voluntad. Dijo que quería que su legado continuara incluso después de su muerte. Las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado imposibles. Está diciendo que... Renata no podía terminar la frase. El doctor Carrillo intervino. Necesitaríamos pruebas de ADN para confirmarlo. Pero dada la rareza del tipo sanguíneo y las circunstancias que describen, existe la posibilidad de que hubo una confusión en la clínica de fertilidad. Que el material genético usado no fue de su esposo Ricardo, sino de mi padre. Alejandro terminó, su voz apenas audible. Marcos Dumont. La sala comenzó a girar alrededor de Renata. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su hijo, sobre su familia, se desmoronaba. Tomás no era hijo de Ricardo. Tomás era hijo de Marcos Dumont, lo que significaba que Alejandro era mi hermano. Alejandro susurró, mirando hacia el pasillo que llevaba a la sala de recuperación donde Tomás descansaba. Tomás es mi hermano. Y en ese momento, mientras el peso de esta revelación caía sobre todos los presentes, una pregunta terrible surgió en la mente de Renata. ¿Había sido esto también parte del plan de Gabriela? ¿Lo había sabido todo este tiempo? Y si lo sabía, ¿qué más estaba planeando? La sala de recuperación tenía ese olor a desinfectante y esperanza que caracteriza a los hospitales cuando las cosas salen bien. Renata permanecía junto a la cama de Tomás, observando cada respiración de su hijo, como si fuera un milagro. Y lo era. Después de horas de espera angustiante, Tomás finalmente comenzó a despertar. Sus ojitos se abrieron lentamente, confundidos, buscando algo familiar en medio de la neblina de la anestesia. Mami. Su voz era apenas un susurro ronco. Aquí estoy, mi amor. Renata tomó su pequeña mano entre las suyas, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Estoy aquí. Todo salió bien. ¿Estás bien? ¿Me operaron? Sí, cariño. Y fuiste muy valiente. Tomás intentó sonreír, pero el esfuerzo era visible. ¿Ya puedo jugar fútbol? La pregunta tan inocente, tan llena de esperanza infantil, rompió algo dentro de Renata. Rió entre lágrimas, besando la frente de su hijo una y otra vez. Pronto, mi cielo, muy pronto. Alejandro observaba desde la puerta, manteniendo distancia respetuosa. Ver a Renata con Tomás era observar el amor más puro que existe. Y saber que ese niño era su hermano, que compartían la sangre de Marcos Dumont, hacía que todo fuera infinitamente más complejo. El doctor Carrillo entró para revisar los signos vitales de Tomás. Su expresión satisfecha confirmaba lo que todos necesitaban escuchar. La cirugía fue un éxito completo, anunció con una sonrisa genuina. Tomás se recuperará completamente. Dentro de algunas semanas podrá llevar una vida normal. Jugar, correr, ser el niño que debe ser.
Renata se cubrió el rostro, sollozando de alivio puro. Habían sido tantas noches de terror, tantos días de incertidumbre, tantas veces que pensó que perdería a su hijo, y ahora finalmente podía respirar. «Gracias, doctor», logró decir entre lágrimas. «Gracias por salvarlo. El agradecimiento es mutuo. No todos los días vemos a una madre luchar como usted lo hizo». Cuando el doctor salió, Tomás miró a su madre con esa sabiduría extraña que a veces tienen los niños. «Estabas muy asustada, ¿verdad, mami?» «Mucho, mi amor. Pero ya pasó. Ya todo está bien. Papá me cuidó», Tomás dijo con certeza absoluta. «Lo vi en mis sueños. Me dijo que no tuviera miedo, que había alguien bueno ayudándonos». Las palabras golpearon a Renata como un rayo. Miró instintivamente hacia donde Alejandro estaba, y sus ojos se encontraron. La pregunta no dicha flotaba entre ellos. ¿Debían contarle la verdad a Tomás? «Descansa, mi cielo». Renata evadió el tema. «Necesitas recuperar fuerzas». Tomás cerró los ojos, cayendo en un sueño reparador. Renata se levantó cuidadosamente y salió al pasillo donde Alejandro esperaba. «Tenemos que hablar sobre esto», Alejandro dijo en voz baja. «Lo sé, pero no ahora. Aún no». «¿O cuándo entonces? Cuando crezca sin saber que su padre biológico fue el hombre cuya negligencia mató al hombre que lo crió». La crudeza de las palabras hizo que Renata retrocediera. «Tiene 8 años, Alejandro. No puede manejar esa información. No estoy diciendo que le contemos ahora, pero algún día tendrá que saber. Los secretos familiares nunca permanecen enterrados». Antes de que Renata pudiera responder, una figura familiar apareció al final del pasillo. Gabriela Dumont caminaba hacia ellos con pasos medidos, su expresión imposible de leer. «Escuché que la cirugía fue exitosa», dijo al acercarse. «Felicitaciones, señora Molina. Su hijo se salvó». «¿Qué haces aquí, Gabriela?» Alejandro se interpuso entre su hermana y Renata. «Vengo a hacer lo que debí haber hecho hace tiempo». Gabriela miró directamente a Renata. «Decir la verdad». «Ya dijiste suficientes verdades», Alejandro respondió. «O más bien, suficientes mentiras envueltas en verdades». «Oh, hermano querido», Gabriela sonrió sin humor. «Todavía crees que sabes todo, pero hay algo que ninguno de los dos sabe. Algo sobre ese niño». El corazón de Renata se aceleró. «¿Qué está diciendo?» Gabriela sacó un sobre de su bolso. Dentro había documentos médicos, registros de una clínica de fertilidad y algo más que hizo que el aire se escapara de los pulmones de Renata. «La clínica Esperanza de Vida», Gabriela comenzó, «donde usted recibió tratamiento de fertilidad hace años. ¿Sabe quién era la dueña de esa clínica? No veo qué importancia. Nuestra madre». Gabriela interrumpió. «Isabella Dumont. Ella fundó esa clínica como proyecto de caridad antes de morir. Y cuando supo que su final estaba cerca, donó su material genético con una instrucción muy específica, que fuera usado para ayudar a parejas que no podían concebir». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Está diciendo que no fue un error?», Gabriela confirmó. «El material genético de mi padre fue usado intencionalmente. Mi madre escogió personalmente las familias que recibirían esa ayuda. Y usted, señora Molina, fue una de ellas». Alejandro tomó los documentos, sus manos temblando mientras leía. «Esto no puede ser. Mamá jamás haría algo así sin consentimiento». «¿No lo haría?», Gabriela inclinó la cabeza. «Nuestra madre creía que el legado de nuestra familia debía continuar a través de personas buenas, personas dignas, no a través de nosotros, sus hijos biológicos que la decepcionaban constantemente». La amargura en su voz era palpable, real, dolorosa. «Yo supe hace años», Gabriela continuó. «Encontré estos registros después de la muerte de mamá. Vi la lista de familias. Vi su nombre, señora Molina. Sabía que en algún lugar existía un hermano o hermana que compartía nuestra sangre. Solo tenía que esperar el momento correcto para encontrarlo. Por eso investigaste el accidente». Alejandro comprendió lentamente. «No solo por control de la empresa. Querías encontrar a los hijos de mamá. Querías saber si eran mejores que nosotros». Gabriela respondió con voz quebrada. Si mamá tenía razón al pensar que su sangre funcionaría mejor en otras familias. Y resulta que sí. Miren a ese niño ahí dentro. Tiene la bondad que ni tú ni yo jamás tuvimos». Por primera vez, la máscara de Gabriela se resquebrajó completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no las limpió. «Nuestra madre nos vio como fracasos.
susurró. Tú, demasiado débil para enfrentar a papá. Yo, demasiado cruel para sentir compasión. Así que decidió que su verdadero legado viviría en familias que merecían tener hijos con nuestra sangre. Renata procesaba cada palabra con dificultad. Isabella Dumont, una mujer que nunca conoció, había elegido darle el regalo más grande de su vida. Había elegido su familia como digna de recibir ese legado. ¿Cuántas familias más?, Alejandro preguntó. 7, Gabriela respondió. 7 parejas que recibieron el material genético de papá bajo la supervisión de mamá. Tomás es uno de 7 hermanos que nunca conoceremos. El peso de esa revelación cayó sobre todos como una ola. Tomás no era solo hermano de Alejandro y Gabriela. Era parte de una familia más grande, esparcida por la ciudad, sin saber que compartían sangre. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, Alejandro preguntó. Porque estoy cansada, Gabriela admitió. Cansada de los juegos, de la manipulación, de intentar demostrarle a una madre muerta que me equivoqué con ella. Vine aquí pensando que expondría todo, que destruiría lo poco que te queda de dignidad, hermano. Pero entonces vi a ese niño ahí dentro. Gabriela miró hacia la habitación donde Tomás dormía. Vi lo que mamá vio: pureza, inocencia, bondad genuina, todo lo que nosotros perdimos hace mucho tiempo. Y comprendí que mamá no nos rechazó porque éramos malos. Nos rechazó porque el mundo que papá construyó nos destruyó antes de que tuviéramos oportunidad de ser buenos. Fue hacia Renata, mirándola directamente a los ojos. Usted crió bien a ese niño, señora Molina. Le enseñó valores que el dinero no puede comprar. Le mostró integridad cuando el mundo le ofrecía razones para robar. Eso es lo que mi madre quería. Por eso la eligió. Yo no pedí esto. Renata finalmente encontró su voz. No pedí ser parte de su familia. No pedí que el material genético de su padre creara a mi hijo. Solo quería ser madre. Lo sé. Gabriela asintió. Y lo es. Más madre que nuestra propia madre fue para nosotros. El silencio que siguió fue roto por una voz débil desde la habitación. ¿Mami? Renata entró rápidamente. Tomás la miraba con ojos curiosos. ¿Quiénes son esas personas? Renata miró hacia Alejandro y Gabriela parados en el umbral. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué le decían? ¿Cómo explicaban algo tan complejo a un niño de 8 años que acababa de despertar de una cirugía? Alejandro dio un paso adelante. Somos amigos de tu mamá, Tomás. Vinimos a asegurarnos de que estuvieras bien. ¿Ayudaron a mi mami? Intentamos. Alejandro sonrió con tristeza. Tu mamá no necesitaba mucha ayuda. Ella es la persona más fuerte que conozco. Tomás sonrió débilmente. Lo sé. Mami siempre dice que soy su fuerza. Pero yo creo que ella es mi superhéroe. La simple afirmación de un niño golpeó a todos los presentes. Gabriela tuvo que girarse, cubriéndose la boca para contener un sollozo. Tienes razón, Alejandro dijo. Tu mamá es definitivamente un superhéroe. Más tarde esa noche, después de que Tomás volviera a dormirse y Gabriela se fuera sin decir más palabras, Renata y Alejandro se sentaron en el jardín del hospital. El aire fresco era un alivio después de tantas horas en espacios cerrados. ¿Qué hacemos ahora?, Renata preguntó al cielo estrellado. Lo correcto, Alejandro respondió. Estableceré el fondo de compensación como mi padre debió haberlo hecho. Encontraré a las otras familias, los otros 6 hermanos de Tomás, y me aseguraré de que tengan todo lo que necesiten. ¿Y Gabriela? Mi hermana necesita ayuda. Ayuda que yo no puedo darle. Pero por primera vez en años, la vi ser genuina. Quizás hay esperanza para ella también. ¿Y nosotros? Renata lo miró. ¿Qué somos ahora? Alejandro pensó cuidadosamente antes de responder. Familia. No de la manera tradicional. Pero familia al fin. Tomás es mi hermano, aunque nunca llevará mi apellido. Y usted es la mujer que me enseñó que la integridad vale más que todo el dinero del mundo. Algún día tendremos que decirle la verdad. Lo sé, pero no hoy. Hoy solo dejémoslo ser un niño que sobrevivió a una cirugía y tiene toda la vida por delante. Renata asintió, sintiendo paz por primera vez en mucho tiempo. El camino había sido doloroso, lleno de revelaciones devastadoras y verdades difíciles, pero al final, su hijo estaba vivo. Y eso era lo único que realmente importaba. Señor Dumont, ella dijo suavemente. Alejandro,
Él corrigió. Después de todo esto, creo que puedes llamarme Alejandro. Alejandro, ella aprobó el nombre. Gracias. Por estar aquí, por intentar hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El agradecimiento es mío, Renata, por no destruirme cuando tuviste toda la razón para hacerlo, por enseñarme que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la bondad. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas, cada uno procesando todo lo que había cambiado en sus vidas. Mañana traería nuevos desafíos, decisiones difíciles, conversaciones complicadas. Pero esta noche solo había gratitud. Gratitud por la vida, por segundas oportunidades, por la posibilidad de redención. Y en una habitación arriba, Tomás dormía pacíficamente, sin saber todavía que era parte de algo mucho más grande, que su existencia era el resultado del último acto de bondad de una mujer que quería que su legado viviera en amor, no en culpa, que era amado no solo por la madre que lo crió, sino por una familia entera que apenas comenzaba a descubrir lo que significaba ser verdaderamente familia. El sol de la mañana entraba por las ventanas del salón principal del Hospital Infantil Santa Clara, iluminando rostros de personas que nunca imaginaron estar reunidas en el mismo lugar. Familias de diferentes barrios, diferentes historias, diferentes vidas, pero todas conectadas por un hilo invisible de sangre y destino. Renata ajustó el cuello de la camisa de Tomás por tercera vez. Su hijo, completamente recuperado, irradiaba energía. La cicatriz de la cirugía era apenas una línea delgada que algún día se desvanecería, dejando solo la memoria de lo cerca que habían estado del abismo. «Mami, ya estoy bien». Tomás se quejó con esa impaciencia típica de los niños sanos. «¿Por qué tengo que usar camisa elegante?» «Porque hoy es un día importante, mi amor. Muy importante». Al frente del salón, Alejandro revisaba nerviosamente sus notas. No era un hombre acostumbrado a estar nervioso, pero este discurso era diferente. Este discurso cambiaría vidas. Don Aurelio se acercó, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de su joven patrón. Su padre estaría orgulloso de lo que está haciendo hoy, señor Alejandro. Y su madre también. ¿Lo cree realmente, Aurelio? Lo sé. Los errores del pasado no definen quiénes somos. Lo que hacemos con esas lecciones sí. La puerta del salón se abrió y entró Gabriela. Todos los presentes se tensaron visiblemente. Pero la mujer que entró no era la Gabriela Dumont calculadora y fría que todos conocían. Vestía con sencillez, sin el lujo ostentoso habitual. Su rostro mostraba señales de noches sin dormir, pero también algo nuevo: paz. «Hermano», saludó con un pequeño asentimiento. «Gabriela, no sabía si vendrías». «Casi no vine», admitió. «Pero alguien me recordó que huir de nuestros errores no los hace desaparecer». Miró hacia donde estaba Renata, y sus ojos se encontraron. No había palabras, pero había entendimiento. Un reconocimiento silencioso de que ambas habían cambiado en estos meses. El doctor Carrillo subió al pequeño estrado preparado para el evento. «Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este día histórico para nuestra institución y para las familias que nos acompañan». Su voz llenó el salón, captando la atención de todos. «Hace meses, un niño llegó a nuestras puertas necesitando una cirugía urgente. Su madre había trabajado incansablemente, sacrificando todo para salvarlo. Esa historia podría haber terminado en tragedia, como tantas otras, pero no lo hizo. Y la razón por la que no lo hizo nos trajo a todos aquí hoy». Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. «Señor Alejandro Dumont, por favor». Alejandro subió al estrado con pasos firmes pero humildes. Miró a la audiencia, reconociendo rostros, familias de trabajadores fallecidos, empleados actuales de la constructora Dumont, miembros de la junta directiva, periodistas que cubrirían este momento. «Mi nombre es Alejandro Dumont», comenzó, su voz clara pero cargada de emoción. «Y durante años, ese nombre representó poder, dinero, influencia, pero nunca representó lo que debía: responsabilidad». El silencio en el salón era absoluto. «Mi padre, Marcos Dumont, construyó un imperio, pero ese imperio se edificó sobre decisiones que costaron vidas. Decisiones que yo, como su hijo y heredero, validé con mi silencio. Entre esas vidas estaba Ricardo Molina, esposo de Renata y padre de Tomás». Buscó los ojos de Renata entre la multitud.
Ella sostenía la mano de Tomás, su expresión serena pero atenta. No hay disculpa que pueda devolver a un padre a su hijo. No hay cantidad de dinero que pueda borrar el dolor causado. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme de que ese dolor sirva para crear algo mejor, algo que honre la memoria de aquellos que perdimos. Gabriela, de pie junto a la pared, sentía lágrimas rodando por sus mejillas. Por primera vez en su vida, estaba viendo a su hermano no como un rival, sino como lo que siempre debió ser: familia. Por eso, hoy anuncio el establecimiento del Fondo Isabella y Marcos Dumont para familias de trabajadores. Este fondo estará dotado con 50 millones de dólares, administrados por un fideicomiso independiente. Murmullos de sorpresa recorrieron el salón. Este dinero compensará a todas las familias afectadas por accidentes laborales en la constructora Dumont durante las últimas décadas. Además, establecerá becas educativas para los hijos de nuestros trabajadores, programas de salud preventiva y un sistema de supervisión de seguridad que nunca permitirá que la tragedia del pasado se repita. Alejandro sacó un documento de su carpeta. Era la confesión original de Marcos Dumont, la que Gabriela había guardado durante años. Este papel es la confesión de mi padre. Por años, mi hermana lo usó como herramienta de poder. Hoy lo entregamos públicamente, no para destruir su memoria, sino para reconocer que incluso las personas poderosas cometen errores, y que esos errores deben tener consecuencias. Extendió el documento hacia un notario público presente. Que esto sirva como recordatorio de que la transparencia y la verdad son más valiosas que cualquier secreto guardado. Cuando Alejandro bajó del estrado, el aplauso fue atronador. Pero él no se dirigió a su asiento. Caminó directamente hacia Renata. «Esto no trae de vuelta a Ricardo», dijo suavemente. «Pero espero que sea un comienzo». Renata lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, tomó su mano. «Es más que un comienzo, Alejandro. Es un legado. Uno del que Ricardo estaría orgulloso». Tomás, observando el intercambio, tiró de la manga de su madre. «Mami, ¿el señor Alejandro es nuestro amigo?» Renata miró a Alejandro, luego a su hijo. La pregunta sobre decir la verdad seguía ahí, esperando. Pero no hoy. Hoy era un día de celebración, no de revelaciones complicadas. «Sí, mi amor, es un muy buen amigo. Entonces debería venir a mi partido de fútbol». Tomás declaró con la lógica simple de un niño. Los buenos amigos van a los partidos de fútbol. Alejandro se arrodilló para quedar a la altura de Tomás. «¿Jugarás fútbol?» «Sí. El doctor dijo que ya puedo hacer deportes. Y voy a ser el mejor delantero de mi equipo». «Entonces definitivamente iré a tu partido. Los buenos amigos no se pierden eso». La ceremonia continuó con testimonios de familias que habían sufrido pérdidas. Cada historia era un recordatorio de que detrás de cada estadística de accidente laboral había una vida real, una familia destrozada, un futuro robado, pero también había esperanza. Una madre que ahora podía enviar a sus hijos a la universidad. Un padre que recibía tratamiento médico que antes no podía costear. Niños que tendrían oportunidades que sus padres fallecidos nunca tuvieron. Cuando el evento oficial terminó, Alejandro se encontró rodeado de personas agradeciéndole, estrechando su mano, algunos incluso abrazándolo. Era abrumador y humilde al mismo tiempo. Don Aurelio lo observaba desde lejos con expresión de orgullo paternal. El anciano sabía que su trabajo estaba completo. Había servido a 3 generaciones de Dumont, y finalmente había visto a uno de ellos romper el ciclo de avaricia y encontrar redención. Gabriela se acercó a Renata cuando la multitud comenzó a dispersarse. «Señora Molina», comenzó con voz insegura, «sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero me gustaría que me permitiera ser parte de la vida de Tomás. No como familia, al menos no abiertamente, pero quizás como alguien que se preocupa». Renata estudió el rostro de Gabriela. Veía la sinceridad allí, mezclada con vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Gabriela, todos merecemos segundas oportunidades. Si está dispuesta a ganarse ese lugar, no se lo negaré, pero tiene que ser genuino. Tomás merece personas genuinas en su vida». «Lo seré», Gabriela prometió. «He pasado toda mi vida siendo falsa. Es agotador. Quiero intentar ser real por primera vez». Tomás apareció corriendo.
perseguido por otros niños de su edad. Su risa llenaba el espacio, contagiosa y pura. Todos se detuvieron para mirarlo. Ese niño que no sabía que era el catalizador de tanto cambio. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Renata caminaba por el jardín del hospital con don Aurelio. El anciano le había pedido unos minutos de su tiempo. «Señora Renata», comenzó con esa formalidad que nunca abandonaba. «Hay algo que debo decirle antes de retirarme». «¿Retirarse? ¿A dónde va?» «Es tiempo de descansar. He servido a la familia Dumont durante 42 años. Vi lo mejor y lo peor de ellos. Y ahora, después de ver que finalmente hay esperanza, puedo irme en paz. Don Aurelio, usted es parte de todo esto. Sin usted, hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo». La interrumpió gentilmente. «Pero hay algo más. Algo sobre la señora Isabela que debe saber». Renata esperó, sintiendo que esta conversación era importante. La señora Isabela no solo eligió su familia al azar para recibir el material genético de don Marcos. Ella la conoció una vez. ¿Me conoció? Hace años, cuando usted trabajaba en una panadería del centro. La señora Isabela compraba pan ahí cada viernes. Un día, vio cómo usted ayudaba a una anciana que no tenía dinero para pagar. Usted pagó de su propio bolsillo, sin pensarlo 2 veces. Renata recordaba ese momento vagamente. Había sido un acto instintivo, nada extraordinario. La señora Isabela me lo contó esa noche. Dijo: «Aurelio, hoy vi a alguien que merece heredar lo mejor de nosotros». No entendí entonces lo que significaba. Pero ahora sí. Las lágrimas rodaban por el rostro de Renata. Una mujer que nunca conoció realmente la había visto. La había juzgado digna. Le había dado el regalo de la maternidad. Ella sabía que usted amaría a ese niño como el tesoro que es. Y tenía razón. Don Aurelio sacó un sobre de su bolsillo. «Esto es para Tomás, cuando tenga la edad suficiente para entenderlo». Es una carta que la señora Isabela escribió para cada uno de los 7 niños que recibirían su legado. Renata tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro, escrito con letra elegante, había palabras de una abuela que nunca conocerían. «Para el niño que llevas en tu corazón antes de que llegue a tus brazos. No te conozco, pero te elegí. Te elegí porque tu madre tiene un alma pura, y sé que te enseñará a ser bueno en un mundo que a menudo recompensa la crueldad. Lleva mi sangre, pero serás mejor que aquellos que la llevamos antes. Sé amable, sé valiente, sé la luz que nosotros no pudimos ser. Con amor eterno, Isabela». Renata se derrumbó sobre un banco del jardín sollozando. Don Aurelio se sentó junto a ella, ofreciendo presencia silenciosa hasta que las lágrimas se calmaron. «Gracias, don Aurelio, por todo. El agradecimiento es mío, señora, por recordarme por qué vale la pena creer en la bondad humana». Semanas después, en un pequeño campo de fútbol del barrio La Esperanza, Tomás corría detrás de una pelota con la energía incansable de un niño completamente sano. En las gradas, Renata animaba a gritos, su voz mezclándose con las de otros padres. A su lado estaba Alejandro, aprendiendo por primera vez lo que significaba ser parte de algo simple y hermoso. Más atrás, casi escondida pero presente, estaba Gabriela, observando con una sonrisa tímida. Cuando Tomás anotó su primer gol, corrió hacia las gradas gritando de emoción. Renata lo abrazó con fuerza, besando su cabeza sudorosa. «¿Lo viste, mami? ¡Anoté!» «Te vi, mi amor». «Fue perfecto». Tomás miró a Alejandro con expectación. «¿Tú también lo viste?» «Cada segundo. Fue espectacular». El niño sonrió con orgullo. Luego, con esa inocencia que solo los niños poseen, preguntó algo que cambiaría todo. «¿Puedo decirte, tío Alejandro? Mis amigos tienen tíos que vienen a sus partidos. Me gustaría tener uno también». El tiempo se detuvo. Renata miró a Alejandro, quien miraba a Tomás con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Sería un honor». Alejandro respondió con voz quebrada. «Un honor enorme». Y así, sin revelaciones dramáticas ni explicaciones complicadas, la verdad encontró su camino de la manera más simple posible. No a través de documentos o pruebas de ADN, sino a través del amor genuino de un niño que solo quería pertenecer. Meses se convirtieron en años. El fondo de compensación cambió cientos de vidas. La constructora Dumont implementó los estándares de seguridad más estrictos de la industria. Los otros 6 hermanos fueron encontrados,
Y aunque no vivían como familia tradicional, se reunían ocasionalmente, creando conexiones que trascendían la biología. Gabriela, lentamente, aprendió a ser la tía que Tomás necesitaba. No perfecta, pero genuina. No controladora, sino solidaria. Y Renata, la mujer que había elegido la honestidad sobre la desesperación, que había preferido la integridad sobre el robo, se convirtió en símbolo de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Porque la verdadera fortaleza no está en no caer, está en levantarse con dignidad, en elegir la bondad cuando el mundo te da razones para ser cruel. En enseñar a través del ejemplo que los valores no son negociables sin importar el precio. Una tarde, años después, Tomás encontró la carta de Isabela entre los documentos importantes de su madre. Ya era adolescente, lo suficientemente grande para entender. «Mami», la llamó con voz seria, «necesito que me digas la verdad, toda la verdad». Y Renata, sentándose junto a su hijo, finalmente le contó la historia completa. Sobre Ricardo, el hombre que lo amó como hijo propio. Sobre Marcos, el padre biológico que nunca conoció. Sobre Isabela, la abuela que lo escogió antes de que existiera. Tomás lloró, procesando una verdad compleja, pero al final miró a su madre y dijo las palabras que ella necesitaba escuchar. «Papá Ricardo fue mi verdadero padre. Me amó, me cuidó, me eligió cada día. La sangre solo me dio vida, pero el amor me hizo quien soy». Renata lo abrazó, sabiendo que había criado exactamente el tipo de hombre que el mundo necesitaba. Un hombre que entendía que la familia se define por amor, no por ADN, que los errores del pasado no definen el futuro, que la honestidad, incluso cuando duele, es siempre el camino correcto. Y en algún lugar, Renata imaginaba a Ricardo e Isabela sonriendo, sabiendo que su legado vivía en un niño que era lo mejor de ambos mundos.